Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión. Mi nombre es Lourdes López y vamos a estar brindándoles toda la información, lo que deben saber en materia ambiental, ecológica y por supuesto lo que está sucediendo con la Agenda Verde del Congreso de la Nación y lo que también trata el Ministerio de Ambiente, por supuesto pensando en la Agenda la Agenda Verde 2023 y también los temas que aborda la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Pero antes de todo esto tenemos un programa pensado para vos y para, por supuesto, seguir aprendiendo y conociendo más sobre nuestro planeta. Con esto, invitadas muy especiales van a estar llegando a esta edición de Ecoagenda. Tenemos ya a una investigadora del CONICET. Estamos hablando de Julieta Peluso, quien es doctora en Ciencia y Tecnología, con mención en Química y licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, quien nos contará sobre los contaminantes que producen las malas prácticas en la industria ganadera, un tema que también está muy en debate. Por supuesto, un diputado, en este caso de la provincia de Misiones, estamos hablando de Martín Arjol, también nos visitará mediante Zoom para hablar algunas temáticas vinculadas a su posición respecto a ley de humedales, a ser una de las provincias que más perspectiva ambiental tienen. Hay muchos temas, sobre todo, que se abordan en la provincia de Misiones y obviamente el diputado en representación nos hablará de muchos temas que nos interesan. Y por último, otra de las investigadoras que va a estar llegando a nuestro programa, en este caso es licenciada en Ciencias Ambientales, estamos hablando de Naya Ayelén Cuello, quien es además ambientalista, activista, lidera la Fundación Educativa Sustentabilidad Sin Fronteras y nos dará su punto de vista sobre el cambio climático, sus consecuencias y nuestra responsabilidad también, entre otros de los temas. Un poquito de lo que se viene, ya te lo adelantamos, pero por supuesto hay que pensar en las efemérides, porque estamos en un mes, en el mes de junio, que hay mucho para plantearse, para recordar, para rememorar y también para saber a dónde estamos y en dónde estamos y hacia dónde vamos. El próximo 5 de junio se conmemora un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente y con esto también la forma en la que nosotros lo cuidamos, lo preservamos y somos parte del mismo. Refleja también la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y preservar el medio ambiente. Pero nos vamos ya mismo a una nueva comunicación. Está el diputado Martín Arjol de la UCR de la provincia de Misiones para hablar de algunos temas que recién mencionábamos: humedales, incendios, temáticas ambientales de la provincia, políticas ambientales de la provincia y mucho más. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido a Ecoagenda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto poder comunicarme con ustedes. Bueno, es un placer primero tener a otro miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, porque siempre trabajamos mucho lo que tiene que ver con la Agenda Verde del Congreso, pero particularmente la provincia de Misiones, que sabemos que es una o quizás la número uno en políticas ambientales de nuestro país. Digo, hay muchas provincias que trabajan en pos de esto, pero por la ubicación geográfica y por muchas otras cuestiones más, seguramente Misiones se caracteriza específicamente por ser una provincia ambiental, ¿no? ¿Se lo puede llamar así? Bueno, sin duda. Esto no ha sido algo que comenzó, digamos, hace poco tiempo. Para destacar, en la década de los 80 se crea
algo novedoso en ese momento, que era un ministerio de recursos naturales, de ecología y recursos naturales, algo impensado en esos tiempos. Creo que ahí, independientemente de los colores políticos que han pasado por la provincia, se sostuvo algo muy importante, que es una visión de conservación, pero también en esa visión de conservación creo que hay debates pendientes, y no digo debates pendientes solo legislativos, Bien. que de hecho si vos tomás un parámetro de los últimos 20 años, podés ver el crecimiento exponencial que ha tenido, si querés, en materia de regulación, en materia de protección, en materia de lo que tiene que ver con sanciones, en el ámbito de la protección del medio ambiente. Sino particularmente creo que es una discusión que hay que darla no solo legislativamente, no solo a la Argentina, yo me animaría a decir también el mundo. Es decir, cómo ponemos en la balanza esta discusión de la biodiversidad o la protección de la biodiversidad y la explotación, ¿no? Bien. Soy de aquellos que creo que el mantenimiento y la conservación del medio ambiente tiene que ir de la mano con una visión no de anulación económica. Sí, por supuesto, ¿No? por supuesto. De hecho, si vos tomás, digo, la provincia de Misiones, para que te des una idea, más del 50% de la superficie de la provincia de Misiones es selva protegida, es biodiversidad, Sí. es vida. Y eso produce un impacto en dos sentidos. Un impacto para la Argentina y el mundo, pero particularmente para la Argentina. Mantiene los flujos de agua de los dos ríos más importantes que tiene nuestro país, el río Paraná, el río Uruguay, pero además también mantiene los regímenes de lluvia desde toda la zona productora. Y ahí viene la discusión, es decir, ese 50% de superficie hoy de la provincia de Misiones no tiene una explotación. Claro. Y ha tomado una decisión, esto lo ha tomado una decisión la provincia, digo, en estos últimos, yo diría, 40 años de regulación y protección. Ahora, otras provincias no han tenido ese mismo sentido y han buscado, digo, por ejemplo, tirar el monte para plantar soja. Entonces, la discusión que viene hacia adelante es cómo protegemos, pero además cómo protegemos para que quienes hoy tienen esa, digamos, zona productiva sin poder producir, tienen una retribución económica. Y te doy un ejemplo. En la provincia de Misiones los terrenos, los campos, las chacras, como le decimos nosotros, tienen una extensión que van desde 15 hectáreas a 25 hectáreas, no más de eso, ¿no? Obviamente que hay extensiones más grandes, pero son de los pequeños productores. Sí. Ponte en lugar de un pequeño productor que tiene 15 hectáreas y de las cuales supongamos 7 o 10 hectáreas son selva protegida o monte protegido, ¿no? Entonces vos tenés casi el 50% de tu posibilidad de explotar esa tierra sin posibilidad de explotarla económicamente, ¿no? Estás generando una protección ambiental que tiene un valor. Tiene un valor ambiental, pero también tiene un valor para quien no deja de producir esa tierra, que es, en vez de producir soja, hoy está generando un impacto, ambiental positivo para la Argentina. Entonces, estas son discusiones que tenemos que dar. Nosotros hace tiempo venimos planteando, hasta la idea de por qué no pensar una ley de coparticipación ambiental, ¿no? Claro. Es decir, esto no es algo novedoso, es algo que se está planteando en el mundo, los organismos internacionales lo están llevando adelante, es decir, estas selvas protegidas, estas zonas de protección, ver cómo las sostenemos en el tiempo. Y para eso, en el mundo que vivimos, hay que ponerle valor económico. Bien. Con esto que... ¿No le ponemos valor? Sí, por supuesto, Sí. con esto que refería puntualmente a la coparticipación ambiental, ¿es algo que se ha hablado de alguna manera o que se ha planteado en la provincia y por qué no también desde la Comisión de Recursos Naturales, pensando en que son todos ecosistemas que están relacionados, ¿no? No hay algo que tenga que ver con la producción de la provincia de Corrientes, por ejemplo, que no esté tan relacionado con la provincia de Misiones o con parte del litoral. Digo, todo corresponde a un mismo sector. Pero aparte pensemos que tampoco es solo que corresponde a la Argentina. Cuando hablamos del corredor verde, digo... sí, Brasil, Paraguay. Animal, Exacto. Brasil, Paraguay, digo, ese corredor verde que tiene nuestro país, pero además que tiene, qué sé yo, por ejemplo, la zona del Brasil con el Amazonas, tiene que tener políticas que conjuguen, pero vuelvo a decir, hay que ponerle un valor, sí, pero no el valor desde la anulación productiva. Tal cual. Porque si vos tomás un mapa satelital de la provincia de Misiones en los últimos 20 años, tenés
más regulaciones municipales, más regulaciones provinciales, más regulaciones nacionales y sin embargo tenés menos bosques. Entonces algo está pasando, es decir, no va solo con cómo creamos herramientas para sancionar o controlar, que hay que tenerlas, sino también cómo generamos estímulos para quien, como ese pequeño productor que te decía anteriormente, de 14 hectáreas, que tiene 10 hectáreas de bosques protegidos, pueda mantenerlas en el tiempo. Bien. Porque si no es una falacia, lo Sí, va obvio. tirando de a poco y cuando nos damos cuenta, esas 15 hectáreas de ese productor que tenía la mitad protegida, hoy ya es zona de producción, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Cuando hablamos de ley de humedales, acá está de nuevo esta puja, ¿no?, entre la producción y la conservación, ¿no? Un lado más conservacionista o un lado más extractivista. ¿Cuál es tu postura frente a esta falta de sanción, vamos a decir de dictamen, porque ni siquiera sanción, dictamen de la ley de humedales? Por eso creo que ahí hay un debate que dar, desde que entender que la protección de bosques o la protección de la biodiversidad no va de la mano de la anulación económica de un lugar, Bien. ¿no? o la anulación productiva, sino que justamente tiene que ir de la mano con un modelo de sustentabilidad en el tiempo. Bien. Y cuando vos ves en otras partes del mundo, una diferencia para que tengas una idea, un árbol, un pino que plantamos en la provincia de Misiones tarda en cortarse 15 años. Ese mismo pino en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, en Norteamérica, tarda más de 50 años. Claro. ¿No? Entonces, ahí lo que digo es cómo nosotros consorciamos una explotación responsable, cómo consorciamos una explotación en donde la actividad económica esté presente, pero también la protección económica. Porque cuando hablamos de la ley de humedales y hablamos fríamente, podemos pensar que podemos anular productivamente una provincia casi entera, como es Corrientes. Entonces, pensemos desde el lugar de cómo, además, no solo de prohibir la producción, sino cómo generamos que esos lugares en donde se prohíbe producción tengan, para quienes tienen un impacto económico, digo, una provincia que deja de recaudar impuestos, pero también las personas que trabajan la tierra dejan de producir esas tierras, pueden tener esa sustentabilidad, porque si no, termina siendo una ley muy linda para colgar y quizás ir a organismos internacionales y decir tenemos esta ley. Pero cuando vas al cotidiano no pasa eso. Yo te lo digo, en mi provincia, tomemos un mapa satelital de los últimos 20 años. Sí. Y vos podés ver cómo a más protección, a más sanción, hay menos bosques en nuestra provincia. Entonces, tenemos que asociar esta idea de protección con la sustentabilidad y con darle un valor económico. Bien. Porque tiene un valor económico. Y ahí vienen políticas que tienen que ir más allá de solo la protección, sino también el estímulo. Perfecto. Digo, un mueble de madera que tenemos en nuestra casa absorbió parte de la naturaleza y ha tenido un impacto importante. ¿Por qué no pensar que podemos crear herramientas, digamos, fiscales que estimulen y promuevan esos modelos de negocio o esos modelos que tienen que ver con elementos renovables? Bueno, esta es la discusión que creo hay que dar y que mucho también en un año, digo, con tantas dificultades, a veces hablar de estas cuestiones son secundarias, digamos, entre tantas dificultades que tenemos los argentinos. Pero la verdad que la tenemos que dar porque yo soy de los que creo que hay que consorciar. La idea de la protección y la biodiversidad en una provincia que es modelo en eso, que hay que seguir sosteniéndolo, porque además hay datos no menores. Mira esto. De la gente que visita la provincia de Misiones, el 80% de la que viene a la provincia de Misiones viene a tener contacto con nuestra biodiversidad. Sí, sí, claro. Con lo que a nosotros los misioneros nos parece común. Un tucán, un pájaro, una cascada, los montes, la selva. El turismo internacional del mundo va a avanzar a esta idea de consumo de la biodiversidad y tener contacto. Entonces, el potencial que tiene no solo mi provincia, sino la Argentina en su extensión es importantísimo. Entonces, no pensar la anulación económica como un modelo de protección únicamente, ¿no? Diputado, le agradecemos. Obviamente vamos a estar seguramente en contacto, así que un placer y bueno, vamos a mantenernos al tanto de lo que vaya sucediendo en la comisión y por supuesto en Misiones también. Un abrazo. Por favor.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias y un abrazo grande. El diputado Martín Arjol de la provincia de Misiones con la agenda verde del Congreso, pero también con lo que está sucediendo en Misiones. Hacemos pausa, a la vuelta, mucho más Ecoagenda. Continuamos en Ecoagenda y por supuesto seguimos abordando algunos temas vinculados al ambiental y ya tenemos especialistas junto a nosotros. Nos está acompañando Julieta Peluso, quien es doctor en Ciencia y Tecnología, mención Química, licenciada en Ciencias Biológicas y en este caso va a estar abordando diferentes temas vinculados a la toxicidad y biomarcadores de contaminantes emergentes de la industria ganadera sobre anuros autóctonos como herramientas de diagnóstico de contaminación. Todo esto que les acabo de contar lo vamos a resumir y lo vamos a simplificar para que, bueno, por supuesto, la gente que nos ve y que ve Diputados TV pueda también entenderlo un poquito más y tangibilizarlo, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida, Juli. Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos puntualmente y empezamos por la industria ganadera y la amenaza a nuestro medio ambiente, que por ahí es una pregunta común de decir, bueno, ¿qué pasa con el consumo que tenemos sobre la carne, sobre los animales en general? Bueno, nuestro país es un país agroexportador, o sea, se dedica principalmente al campo, no solo a la ganadería, sino también a la agricultura, al cultivo de diversas especies, como puede ser la soja, que capaz es muy conocida, y al aumentar los niveles de producción de estos cultivos, como puede ser la soja, el trigo, el maíz, se desplazan los campos ganaderos hacia quizás áreas mucho más reducidas. Bien. Y se intensifica esta producción, ¿no?, de cría. Yo particularmente vengo trabajando, y todo mi grupo de investigación, que es de la Universidad Nacional de San Martín, del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, creo que lo tenía que mencionar. Le mandamos un cariño grande. Le mandamos un beso a todo al instituto, y trabajamos en evaluación de calidad de agua, analizando justamente el efecto de diversas actividades, en el último tiempo sí de la actividad ganadera, pero a lo largo de los 8 años que vengo trabajando en esta temática, de diversos usos de suelo, como puede ser también industrias o la misma agricultura que deriva en la presencia de plaguicidas o de algunos metales en cuerpos de agua. Y bueno, como también estos focos quizás de contaminación que pueden provenir de feedlots, como se los conoce a los establecimientos ganaderos de cría intensiva, pueden contaminar los cuerpos de agua, como pueden ser ríos o arroyos o humedales aledaños a los establecimientos, ¿no? Bien. Entonces, a propósito de esto, te iba a preguntar algo que quizá tenga que ver o no tanto, pero sabemos cómo devino la pandemia, ¿no? Digo, puede haber muchas teorías conspiranoicas que piensan de que fue un plan, de que estuvo todo gestionado, pero vamos a lo inicial. Comer animales es de alguna forma, tiene que ver con esto de un cuerpo que portante o vector, ¿cómo? Tiene un nombre. Vector, puede ser. ¿No? Entonces, digo, esto puede llegar a traer consecuencias en la calidad de vida y por lo tanto desembocar en una pandemia. Como fue el coronavirus. Sí, qué sé yo. Es una forma de verlo también, obvio. Pasa ¿Qué pensás puntualmente de eso? Y pasa que, qué sé yo, es muy amplio, ¿no? Somos más seres... es una cuestión cultural, que ¿no? Sí, es una cuestión cultural que tampoco me voy a meter en veganismo, vegetarianismo, en si se consume carne o no. El tema es también las formas en las que criamos al ganado para el consumo, las formas en que nos relacionamos con esa comida y... obviamente los animales son vectores, los consumamos o no, porque capaz una mordedura también nos puede transmitir algún virus, ¿no? No es solamente el hecho de consumirlos. Hay un montón de formas por ejemplo, el dengue también por el mosquito, entonces como que hay distintas formas de contraer alguna enfermedad. Dengue, chikungunya, pero, claro, Zika, es como que estamos en un ambiente y bueno, nos relacionamos, las bacterias existen, los virus existen, entonces más allá del consumo o no de los animales, puede pasar el hecho de una epidemia. Lo de COVID no me voy a meter porque hay un montón de teorías. Pero bueno, yo aprovechaba y metía mi pregunta. Obvio. Si yo mi opinión, doctora en sí, sabe, ella algo me va a responder con algún fundamento, pero... Más o menos, pues. Sí, no, muy bien. Obviamente que cada uno tiene sus posturas y está perfecto. De eso se trata también de
todos los días y todas las ediciones. Alguien que trabaje en transmisión de enfermedades, capaz te lo puede... Lo vamos a hablar, sí, por supuesto. Aparte de esto, ¿cómo se evalúan, no? Estos rastros en los cuerpos de agua también, y qué consecuencias, te hago ahí un 2 en 1, qué causas trae en este caso la industria ganadera para el ambiente, pero para los ecosistemas en general también. Genial. No me voy a referir solamente a la industria ganadera porque está inmersa en campos de cultivos. Bien. Entonces hay como una mezcla, ¿no? Bien. No es solamente la ganadería, que bueno, de la ganadería podemos quizás detectar determinados contaminantes que pueden derivar de la ganadería, como puede ser sí algún contaminante emergente, como estos que te mencionaba antes, de contaminantes que antes no los considerábamos como tales, sino que ahora en las últimas décadas se fueron detectando y reportando mucho más seguido en los cuerpos de agua, como pueden ser los medicamentos, ¿no? Que se utilizan en los animales y pueden derivar y llegar a los cuerpos de agua aledaños. Pero también en un cuerpo de agua de un ecosistema pampeano, por ejemplo, podemos tener un montón de contaminantes, podemos tener metales, podemos tener plaguicidas. Bien. Entonces, al evaluar la calidad de un cuerpo de agua, estamos evaluando una mezcla re compleja que tiene un montón de sustancias que están interactuando en el mismo momento, ¿no? Entonces, nosotras lo que hacemos es, hablo de nosotras porque somos todas chicas en el grupo. Sí, vamos las pibas. ¿Esos serían los biomarcadores los que vos me estás mencionando? No, ahora llego, si quieres, así como muy rapidito a llegar al biomarcador. No, nosotros lo que hacemos es básicamente tomar la muestra de agua y de sedimentos, la llevamos al laboratorio, medimos algunos parámetros que son físico-químicos y nos dan idea de qué características tiene esa muestra de agua, y también medimos los plaguicidas y los metales en colaboración con otros grupos de investigación de CONEA y del INTA. Bien. Y hacemos toda la parte de los efectos tóxicos que tienen esas muestras de agua sobre larvas del anfibio nativo Rhinella arenarum, que es el sapo común americano. Entonces ahí evaluamos todos los efectos, no solo qué tiene la muestra de agua, sino qué efectos puede tener sobre estos estadios tempranos del anfibio, que son los más sensibles, ¿no? Cómo se reproducen en... ¿Se lo analiza solamente en los... digamos, en la etapa más prematura del anfibio o en adultos? Nosotros lo hacemos en la etapa más prematura porque es la que en la naturaleza está más en contacto también con el cuerpo de agua. Exacto. Porque se ponen los huevos en el cuerpo de agua directamente, tiene un desarrollo embrionario externo. Le explicamos a la gente que el cuerpo de agua son ríos, arroyos, lagos y demás, ¿no? También para... sí, tal cual. Humedales también pueden ser. Bueno, hay mucho todo lo que veamos de agua lo podemos considerar un cuerpo de agua. Entonces los estadios tempranos se desarrollan en contacto con esas aguas que pueden tener deriva de un montón de contaminantes y una mezcla bastante compleja. Y son los más sensibles porque justamente el organismo se está desarrollando. Bien. Entonces lo que hacemos es básicamente ver si observamos efectos letales, y si no observamos efectos letales, si vemos algo subletal, como esa foto que estaba circulando por ahí, que era un micronúcleo, que son efectos dentro del organismo que quizás no los vemos a simple vista, pero les está causando alguna alteración interna, ¿no? Puede ser alguna alteración en el ADN, como eso que veíamos ahí, que era un micronúcleo, una ruptura en el ADN. Podemos ver alteraciones en algunas defensas enzimáticas, podemos ver... O sea que son alteraciones del ecosistema producto de... alteraciones en el organismo producto de la exposición a las muestras de agua del ecosistema. Bien. Particularmente, ¿cuál es la calidad de agua que analizan? Por lo general bastante mala. No sé, quizás cuando hablamos de un cuerpo de agua contaminado, de un río contaminado, se nos viene a la cabeza el Riachuelo o Reconquista, pero la realidad es que nosotros trabajamos con distintos ríos y arroyos de Buenos Aires y algunos de Santa Fe, también con un grupo de allá de la Universidad del Litoral, y la triste realidad es que la mayoría están muy contaminados. La mayoría tienen un montón de cosas, un montón de plaguicidas, un montón de metales, y también es muy difícil, o para mí al principio cuando empezamos a trabajar en estos temas, observar mortalidad, ¿no? En los organismos, porque quizás vos pensás, bueno, es una muestra de agua, es algo que está en el ambiente, ¿cómo puede llegar a causar letalidad en un porcentaje bastante alto de los organismos expuestos? Bien. Eso quizás es la parte como más choqueante, ¿no? Más difícil. Más difícil. A partir de esto, bueno, vos recién decías que había medicamentos, había plaguicidas, pero ¿hay algo que te haya llamado la atención, que vos decís, no me esperaba que apareciera esto en una muestra?
Y lo que estamos trabajando últimamente es con la presencia de ivermectina en los cuerpos de agua, que es un antiparasitario que se usa mucho en ganado, que también en su momento se consumió por parte de los humanos por el COVID, que decían, tampoco me voy a meter en ese tema. Había una teoría, yo te metí en el tema del COVID desde el principio, desde que hablamos fuera de cámara, lo debo confesar, pero bueno, un poco se relaciona porque también hay que decir que de esto también se sirven las larvas, los mosquitos, es una cadena de contaminación que puede venir a desbalancear, ¿no? Tal cual. Y bueno, la presencia de este contaminante, claro, me llamó bastante la atención, que está en concentraciones relativamente cercanas a las que causan efectos en los anfibios. Yo capaz no esperaba detectarlo, que esté en concentraciones muy bajas. También lo determinamos en colaboración con otro grupo de investigación de nuestro instituto. Y la verdad que la presencia de ese medicamento. Y también hay mucha variedad de plaguicidas. Quizás no es uno solo, no es glifosato, que capaz es el más conocido y el que se renombra en todos lados, sino que hay una variedad bastante grande y algunos que en otros países están prohibidos, pero acá no, y que también se siguen utilizando y aparecen. Hay que ver qué tan también el grado de nocividad que puede llegar a tener cada uno de los plaguicidas cuando nos ponemos a pensar, porque obviamente que no todos tienen el mismo nivel por una cuestión de aplicación y de zonas y demás, ¿no? Y de cultivo en sí. Tal cual, y algunas quizás son herbicidas, entonces capaz tienen otros métodos o mecanismos de acción, y capaz los que son más insecticidas o esos pueden afectar más a la fauna, los herbicidas quizás más a la flora, y también, ¿no?, las interacciones sinérgicas que se pueden dar entre la presencia de esas sustancias. Hay varios trabajos que evalúan, por ejemplo, la toxicidad conjunta de glifosato y arsénico. O sea, que haya más de un plaguicida en el agua. Claro, que haya más de un plaguicida, pero además no solo un plaguicida, sino metales también en el medio, que también pueden interactuar y que también se pueden relacionar esas moléculas y causar efectos mucho mayores a los esperados, ¿no? ¿Esto se puede trasladar al ser humano, al consumir? Es complejo. Obviamente el ser humano está expuesto a todos estos contaminantes en el ambiente. Hay límites también para las concentraciones de algunos metales y algunos plaguicidas en cuerpos de agua. Está la ley de residuos peligrosos, la 24051, que tiene algunos límites para la protección de la vida acuática, de agua dulce, para fuente de bebida humana. Hay algunos valores guía que están regulados las sustancias, y obviamente el humano está en contacto con eso, está en contacto por si usa el agua de forma recreativa, por si la consume ese cuerpo de agua. Predecir los efectos en seres humanos es un poco más complejo y más difícil. Obviamente hay varios estudios que hablan sobre poblaciones rurales. Por supuesto. Y también que están cerca de aplicaciones. Ya sea de espacios de cría, como también y de zonas mineras. O sea, hay un montón de factores que pueden llegar a intervenir en la contaminación del agua en general. Pero bueno, hoy estamos hablando de las repercusiones que tienen en los espacios de cría de ganado, ¿no? ¿Crees en el cambio? Cuando hablamos nosotros hablamos mucho de cambio climático y no lo he mencionado todavía y lo tengo que mencionar. ¿De qué manera crees que el cambio climático puede llegar a afectar, en este caso, a los ecosistemas que vos estudiás normalmente? Y yo creo que en un montón de cosas, porque bueno, claramente cambia la temperatura, cambia la disolución de los componentes, de los contaminantes, la disponibilidad de oxígeno, te cambia un montón de variables del cuerpo de agua que los organismos están acostumbrados a determinadas condiciones, y si de repente empiezan a incrementar las temperaturas, van a cambiar un montón de variables que pueden terminar afectando a esos organismos definitivamente. Bien, la verdad que, poniéndonos a pensar un poco en lo que se viene, ¿no? Y en esto de los pequeños aportes, no es que vamos a cambiar el pensamiento ni la forma de consumir alimentos a nadie, pero de alguna manera está bueno de ser conscientes de esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece la industria cárnica, se puede decir? No sé si está bien dicho, pero es ganadera, en realidad, pero de las carnes, porque puede ser también porque no es solamente porcina, pero en general que hacer una distinción ahí, ¿no? Sí, para mí también, sin
Sin cambiar, sin modificar el pensamiento de nadie, pero me parece que también es una cuestión de cómo se produce, ¿no? Quizás si fueran otras las formas de producción, otra la relación con el ambiente, de tratar de protegerlo, de usar los recursos de una forma más responsable y reduciendo un poco el impacto que tenemos sobre el ambiente, que se puede hacer también, y creo que hay un montón de tecnologías que ayudarían a eso. También la relación con los alimentos que consumimos sería distinta. Muy bien, es relación con los alimentos que consumimos, que no solamente tiene que ver con las carnes versus las verduras o todo junto, sino también de qué manera nos alimentamos con los procesados y otros temas, tal cual. ¿no? Ha sido un placer. Gracias, Bueno, Juli. De nada. Muy bien, ahí estaba Julieta Peluso, quien es en este caso investigadora del CONICET, y que nos visitaba para hablar de industria ganadera y repercusiones también en cuerpos de agua y lagos, ríos en general. Hacemos pausa, quédate con nosotros, a la vuelta hay más Ecogenda. Continuamos con la agenda ambiental del Congreso, estamos hablando de Ecoagenda, como siempre a través de la pantalla de Diputados Televisión, y nos enfocamos en las efemérides porque estamos en una semana donde ya se viene trabajando puntualmente el tema ecológico, el tema ambiental, pero hoy, 8 de junio, Día de los Océanos, una nueva conmemoración y un nuevo año también para reconocer la importancia que tienen los océanos en nuestro planeta, pensando en que son el principal pulmón del planeta y que además son los responsables de generar gran parte del oxígeno. Vemos el próximo tape. El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie de la Tierra. En ellos habitan una gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico que ayuda a los seres humanos en su sustento. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar y, aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas. Los océanos representan el gran pulmón del mundo, ya que de ellos obtenemos el oxígeno, y en sus ciclos se da un proceso de filtración y purificación del aire. A pesar de la importancia de los océanos para la supervivencia del planeta, el hombre extrae del océano más de lo que puede soportar. El 90% de las poblaciones de grandes peces están mermadas, y la mitad de los arrecifes de coral del mundo han sido destruidos. Es una situación insostenible que hay que solucionar. El océano, vida y medio de subsistencia, el cual está en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Hoy más que nunca, el mundo necesita que la humanidad despierte para salvar a nuestro planeta. Por esta razón, te invitamos a participar de una manera activa y consciente, ya sea de manera individual o colectiva, a salvar el hábitat de los océanos y todo lo que ellos representan para la supervivencia de la humanidad y las generaciones futuras. No dejes pasar esta oportunidad y utiliza las redes sociales para denunciar cualquier daño, atropello o destrucción de uno de los principales pulmones del mundo. Tu aporte cuenta y hará la diferencia para vivir en un lugar mejor para todos.
8 de junio, Día Mundial de los Océanos, y con esto empezar a ser un poquito más conscientes o mucho más conscientes a la hora de estudiar sobre ellos, conocerlos y por supuesto estar, ¿no? Visitarlos, visitar el mar y tangibilizar diferentes problemáticas que normalmente se viven allí. Pero tenemos que hablar de ella, que es especialista en cambio climático, que es el problema invisible que no ves en la calle, y es el aumento generalizado de las temperaturas a lo largo del tiempo, porque con el paso del tiempo es muy complicado medir en sí el aumento de la temperatura y sus disrupciones también en el ecosistema en general. Todos tenemos que ser parte de la solución, y ella es Naya Cubelier, que está ya con nosotros. Bienvenida. Primero quiero presentarte, antes de que digas hola, es licenciada en Ciencias Ambientales y ambientalista activa, lideró la Fundación EIDOS dedicada a la innovación en educación, fue elegida embajadora de la juventud por la UNESCO para la Cumbre contra el Cambio Climático en el 2015, entre otras tantas cosas, así que es un placer tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás, Naya? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. ¿Dije todo bien? Sí, un montón. Terrícola está bien. Está bien, que creemos que hay que cuidar este planeta, porque no hay tantos otros, no hay otros, o al menos es lo que tenemos ahora, por lo tanto hay que preservarlo, ¿no? Hasta donde sabemos no hay otro hogar, así que empecemos por ahí. Sí, tal cual. No, porque ¿viste? Hay gente que dice, no, pero hay teorías que dicen que la NASA nos oculta que habría tantos planetas. Y decís, no, por ahora tenemos uno solo. Por ahora tenemos uno solo, es muy bello. Sí. Y está sufriendo bastante. Tal cual. Entre esas cosas, bueno, el cambio climático se podría ver un poco ahí como un paralelismo, como si tuviera fiebre el planeta, ¿no? Sí. Y cada grado cuenta, ¿no? Sí, no es lo mismo tener un aumento generalizado de 0,5, 1 grado o 1,5 grados. Bien. Y ahí lo más importante para empezar es que estamos al horno. Hay veces que tratamos de ser más diplomáticos, encontrar otras formas de decirlo. Catastrofistas, ¿no? Como decís, se termina exactamente. todo, es un lío. Pero es difícil, porque vos lees los informes científicos, los más profesionales, los más profundos, los del IPCC, que desde el año 97 vienen investigando a nivel global con científicos de todo el mundo, o la Organización Meteorológica Mundial, en la que confiamos un montón. Bien. Y dice que para el 2027, Sí. ¿cuánto falta para el 2027? Nada. Muy poco. Está a la vuelta de la esquina. Vamos a llegar a 1,5 grados del aumento generalizado de la temperatura, ¿no? Que es lo que establece el Acuerdo de París, que no debe... Exactamente. O sea, en 2015 todos celebramos de que por fin teníamos un acuerdo internacional, de que por fin se había establecido el objetivo, de que no teníamos que llegar a 1,5 porque sabíamos las consecuencias, porque la mejor ciencia nos lo dice. No es una opinión política, es ciencia. No. Y sin embargo, a la vuelta de la esquina, en el 2027, está el 1,5 grados de aumento. Bien. Y con esto, este aumento en sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero a mí el tema del ambiente y demás, y la ecología, y el reciclado, y el separar residuos, es como que pasa por el costado, ¿no? Pero vos cuando salís a la calle en un verano normal, o cuando salís en el invierno, y decís, che, qué calor que hace, que no es, o incluso, y hizo bastante calor, pero no es un día... no es normal, ¿no? Digo, las alteraciones en las temperaturas donde las estaciones empiezan a ser los veranos más calurosos inclusive y los inviernos más fríos, ¿no? O que tengan picos de calor en el mismo invierno. Totalmente. De hecho, todos ya estamos viviendo y sufriendo las consecuencias del cambio climático en el día a día. O sea, lo podemos ver, es muy evidente con una ola de calor. Las olas de calor se hacen más frecuentes, más intensas, más profundas, más duraderas. Eso ya de por sí. Imagínate cuando te quedas sin luz, cuando no tenés agua corriente, ¿no? Ahí lo sentís súper palpable. Pero también podemos hablar de sequías, del impacto en el campo. Podemos hablar también de inundaciones, de vientos, de ráfagas, de techos que se vuelan. Bueno, todo lo que está vinculado con el clima, desde lo más profundo, ¿uno qué hace a veces? Mira el tiempo, cómo va a estar ese día para ver cómo vestirse. Empecemos por ahí. Imagínate cómo te afecta intensificación de todos los fenómenos climáticos extremos. Entonces, eso ya nos afecta en el día a día. Es algo del día a día, y esto que decimos ahora, está terminando el fenómeno de la Niña, lo que trajo mucha sequía, por lo tanto muchas pérdidas a nivel económico, pero si viene el Niño, que son hasta el 2027, 2028, veranos, en realidad años de mucho calor, muy cálidos, ¿cómo pensás que se va a complicar, y en materia de calidad de vida también, ¿no? Totalmente. Creo que algo importante es entender
que frente a todo esto que está pasando uno diría, bueno, los países, los estados, con esta gravedad de la situación, están haciendo algo, ¿no? Exacto. Y sin embargo, las emisiones son cada año más altas. O sea, en el 2022, en el año 2022, las emisiones fueron mayores que en el 2021. Que a su vez fueron mayores que en el 2020. Bien. Entonces, el mundo sigue aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa. Entonces, no estamos actuando sobre la causa. Claro. De hecho, si vamos a la arquitectura financiera, porque hay que ponerle número a las cosas, Sí, ¿no? sí, Si no sí, es sí. difícil de entenderlo. Sí. ¿Qué crees que en el 2022 se llevó más dinero? ¿Subsidio a los combustibles fósiles o acción climática para los países en vías de desarrollo? Ya te la respondo sin entender mucho a los combustibles fósiles. Los subsidios globales a los combustibles fósiles estuvieron en el orden de los millones de millones, ¿sí? Bien. En cambio, un orden de magnitud por debajo, 100.000 millones de dólares, es lo que globalmente se pide en el marco de las Naciones Unidas, de la Convención de Cambio Climático, para ayudar, colaborar con los países en vías de desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de esos 100.000 millones no se llegó todavía, ni un solo año a ese financiamiento. Y de hecho, el 80% del financiamiento que sí se dio fue en forma de deuda. Claro. Nosotros sabemos muy bien lo que es tener una deuda. Sí. Entonces, 2.4%, vamos a llegar al número, en el 2022, de lo que se dio en subsidio fue realmente para transición energética o acción climática en países en vías de desarrollo. Solamente el 2,4%. De esa cantidad de De toda subsidios. esa cantidad de... A lo que voy es evidenciar Sí, que en no números, solamente- en cifras, no es algo que... Sí, y que no solamente todavía no estamos actuando ni siquiera sobre las causas, Ujú. que son quema de combustibles fósiles y deforestación. Esas son las causas. Esas son las causas de Esas son las que no causas. poder disminuir la huella de carbono, ¿no? Que es lo que se está... Sí, las emisiones totales. Huella de carbono se puede hablar de una persona, de una empresa, Sí. de un producto, de un país, de una región. Cuando hablamos de un año de elecciones generales, ¿no? Un año lectivo, de elecciones, sí, lectivo no, de Totalmente. elecciones. ¿Qué modelo económico deberían contemplar los políticos, los candidatos para Argentina, pero también pensando en que tiene que ser un tema de agenda? La agenda tiene que estar regida con perspectiva ambiental. Totalmente. Lamentablemente todavía no lo vemos. Ujú. No vemos ningún político poniendo sobre la mesa un plan de transición energético para la Argentina. Bien. No vemos absolutamente a nadie con un plan serio diciendo, bueno, meta de mediano plazo, meta de largo plazo, participación de las renovables. Nadie habla de eso. Todavía no está sobre la mesa ningún plan de transición energética, que le corresponde también a la Secretaría de Energía, Yo creo, al Ministerio de Producción. Yo creo que también, no creo que tenga que ver algo puntualmente con no voy a defender ni ponerme desde ningún punto, pero sí lo que hay que decir es que hay una cuestión económica, ¿no? Que esta transición implica un serio gasto, ¿no? Y que el sistema en sí productivo tiene que estar también preparado, ¿no? Totalmente. De hecho, hablando de números y de economía, vos planteabas el modelo económico, desde ya basarnos en una transición energética puede traer más trabajo, puede traer más salud, puede traer limpieza en el aire, que se lleva a 9 millones de personas están expuestas a una muerte prematura por contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la solución es mucho mejor desde el punto de vista ambiental, ecológico y social. Entonces eso es claro. Bien. Ahora el punto es, vos me decías el modelo económico. A mí me encanta el modelo de la dona. ¿Ubicás el modelo redondito? Sí, Se trata de poner un piso social y un techo ambiental. bien. O sea, nosotros tenemos que tener un piso, derechos humanos, necesidades bases satisfechas, hambre cero, Agenda 2030, la tenés que poner en el piso. Bien. O sea, de ahí, no podríamos ir para abajo de eso. Tenemos que garantizar eso. Y el límite ambiental tiene que ver con los límites del planeta. Ujú. O sea, vos no podés pensar un crecimiento económico infinito en un planeta finito. O Exacto. sea, no se puede crecer al infinito, consumiendo al infinito, ¿sacando de dónde? No, Si los cuando- recursos son finitos. Sí, sí. Además del cambio climático, la pérdida de No, y aparte de biodiversidad, la la inequidad contaminación. a la hora de pensar en el consumo, digo, lo que consume un norteamericano promedio necesita 5 planetas tierras, a diferencia de lo que puede llegar a consumir alguien que está hacinado viviendo en el sur global, Totalmente. no alcanzando a cubrir las necesidades básicas, no teniendo agua o no teniendo luz o en situaciones de extremo calor. Totalmente. No, La huella promedio de una argentina más o menos está en 4 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. ¿Qué es eso? Imagínate una pelota de 10 metros de diámetro, redondita así, más o menos 4 de esas
por año se liberan a la atmósfera. Bien. Ahora, si viajas en avión o no, si viajas en transporte público o no, Claro. si sos vegano o no, Ujú. o sea, todas esas cosas juegan en el cálculo de tu huella. Bien. Y hay mucha desigualdad respecto al consumo, de la huella de carbono, por supuesto. Tal cual. Con esto, vida sana, o más que sana, sustentable, ¿qué opinas de todo esto? Porque recién también lo conversábamos, el tema de... Hoy es un programa polémico desde las posiciones y qué consumimos, cómo consumimos, pero no hablamos en sí de ser vegano, vegetariano, sino más que nada de ser consciente de lo que comemos a la hora de elegir los productos, ¿no? Esto de la huerta, lo que podemos producir, poder tener nuestros propios lugares de fabricación del alimento en sí, ¿no? Totalmente. Me encantó esto que vos mencionabas. Yo creo que tenemos que pensarnos más como ciudadanos y menos como consumidores. O sea, Bien. aguante ser consumidores responsables, pero primero somos ciudadanos. Y Exacto. primero, antes de ciudadanos, somos personas. Y pensar en nuestro propósito, en nuestros trabajos. Y después de ahí pensar en nuestra participación pública. ¿Cómo voto? ¿A quién voto? ¿Tengo espacios de participación pública? ¿Muevo a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia? ¿Comparto información? ¿Expando la conciencia? Y después de ahí preguntarse también, bueno, ¿llevo la bolsa de tela para no usar una bolsa de plástico, ¿no? Pero primero empezar por ahí. Me parece que es algo importante para traer en la mesa y encontrar otras formas de abordar el tema. Por Y supuesto. probablemente nos lleve a vidas más felices. Bien, bien. Increíblemente. Aparte, vos pensando, decís, todas las repercusiones que tiene, por ejemplo, consumir alimentos procesados, que te ponen una capaz, un color o una etiqueta ahora con etiquetado frontal, que bueno, ahí hay muchas controversias al respecto, pero que te dicen exceso en grasa, todo el estrés que también influye en comer eso. Es enorme, ¿no? Total. Digo, comes una verdura o algo que sabes que lo cultivaste y lo sembraste vos, eso ya me parece que Sí, total. marca una diferencia. Yo creo que independientemente de donde viva uno, a veces uno no puede tener la posibilidad de acceder a tener una huerta propia. Sí. O sea, aguante tener una huerta propia, está buenísimo. Sí. No todos pueden por tiempo, por lugar, por espacio. Pero si pudiera hacer la invitación a una sola pregunta, sería a que nos preguntemos más seguido de dónde vienen las cosas. Bien, Y que empecemos por la lamparita de la luz y pensemos mentalmente de dónde viene esa luz. bien, Agarremos un tomate y pensemos, ¿de dónde viene? claro. O cargamos el auto con nafta, ¿de dónde viene? Ujú. ¿Y quiénes intervienen en el proceso? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo es ese proceso productivo? ¿A quiénes beneficia? Entonces, cuando nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas, empezamos como a tirar de un hilo, ¿no? Ujú. Que nos lleva a descubrir cosas y preguntarnos, ¿se podría hacer de una manera diferente? Claro, claro. Con esto llega a la pregunta de, hay un momento en el que te cuestionas tanto que ya no sabes qué más cuestionarte y decís, bueno, no se puede llegar al punto cero de cuestionar de listo, ya me cuestioné todo, encontré las respuestas a todo. Pero No. está bueno plantearse pequeños cambios, no pretendemos personas perfectas que hagan todo perfecto, pero sí que haya una progresión y una colaboración colectiva, ¿no? Total. Estamos muchos más activistas imperfectos que dos perfectos. Ahí está. Estamos muchos activistas imperfectos, desde ya. Es que Todos ¿quién estamos está? llenos de Digo, contradicciones. Claro. Desde el momento en el que elegís vestirte como te vestís, desde el momento en que elegís andar como te moves, estamos llenos de contradicciones. El punto es aumentar la conciencia para que Inclusive cada es más barato. O sea, andar en bici, chicos, es más barato. Vestirse con moda circular es más barato. O sea, todo termina siendo más barato. Te sale más barato comprarte un tomate. Por más que está carísima la verdura, te sale más barato comprarte un tomate que comprarte un yogur producido, procesado con cereales, con esto. O sea, es mucho más sencillo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ir hacia... Y algo importante que me gustaría traer es que podemos ir hacia vidas más felices, más saludables, sin resignar eso. Tal vez Bien. lo que tenemos que resignar es tal vez cierto tipo de consumo. Bien, bien. Pero por eso tenemos que pensar un montón de cosas, ¿no? Y por industria y por sectores, tenemos que tener un plan. A nivel de Estado, el Estado tiene su rol que jugar, las empresas tienen su rol Bien. para jugar, los ciudadanos tienen su rol para jugar, los activistas, las ONGs. Vamos los activistas, muy bien. Bueno, vamos a seguir invitando activistas, te vamos a seguir invitando a vos, Ojalá. por supuesto. El tiempo apremia en la TV, por eso es que hoy tratamos de tenerte y que nos hagas un pantallazo, pero vamos a invitarte nuevamente a Ecoagenda. Así que gracias, Naya, y bueno, Vos. vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Genial. Ahí pasaba Naya Cubelier, obviamente activista, ambientalista, contándonos un poco de tanto
punto de lo que hay que hablar y lo que hay que sentarse a plantear a partir del cambio climático y la agenda verde que se viene para los próximos años. Y con esto también me despido. Si cuidamos la tierra nos cuidará, así que hay que empezar a ser un poquito más conscientes. Esto fue Ecoagenda. Hasta la próxima.